contexto de los jóvenes. Así es, ya está con nosotros Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela, buenos días, licenciado. Un saludo al auditorio y el día de hoy, pues hablando un poco del tema religioso, hablando un poco de los abusos clericales, y es que la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer que hay 101 religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial por abuso sexual, luego de que 64 diócesis de las 95 que hay en México, pues denunciaran estos casos. 157 sacerdotes han sido suspendidos desde el 2010 a la fecha, tras ser acusados de abusar sexualmente de menores de edad, y además se desconoce su ubicación, ni se ha precisado si estos pertenecen al grupo de los 101 que ya son investigados ministerialmente hablando y que pues son casos públicos. El arzobispo de Monterrey comentó que aún no tienen cifras exactas, que no pueden cuantificar la totalidad de los casos, ya que dentro de estos casos también hay curas acusados de abuso sexual y pues el arzobispo lo considera una plaga. Y partiendo de estas declaraciones de cifras que son alarmantes, o sea, el que simplemente exista un caso dentro de la institución, sea cual sea, es alarmante, pero que ahora se esté intentando dar este tipo de cifras, ayuda a que se visibilice un problema que por muchos años dentro de la institución se había callado, y que creo que es importante señalar que el que haya este tipo de mediatización también ayuda a entender que no todos los sacerdotes son pederastas, que no todos los sacerdotes forman parte de este grupo que ha abusado sexualmente de niños, de mujeres, que no todos los sacerdotes son así, y que lamentablemente al haber un caso dentro de la institución, pues termina manchando a esos sacerdotes o a esos hermanos que probablemente desde la parroquia, a la comunidad en los que ellos están de manera silenciosa están haciendo y llevando el evangelio, hablando de estos días santos, o sea, aquellos que realmente se están entregando a querer llevar los valores cristianos a sus comunidades, y que este tipo de situaciones sucedan dentro de una institución como la Iglesia Católica, merma ese trabajo, pero también lo merma el que la institución, y no digo que toda la iglesia, sino ciertos grupos busquen el proteger a sacerdotes, a hermanos religiosos, lo cual pues empieza a haber este grave conflicto, y es que simplemente en Estados Unidos, luego de la develación de distintos casos a la visita del Papa, pues hubo un sitio de internet que se dedicó a documentar, y desde la Iglesia Católica los casos, y ahorita van más de 7,000 casos de curas que han sido denunciados en Estados Unidos, lo cual demuestra que es un problema real, tan real que el Vaticano en estos meses tuvo una conferencia de arzobispos y cardenales en el Vaticano, donde se empezaron a trazar pues los procedimientos que deben de seguirse frente a estos casos de cero tolerancia por parte de la Iglesia Católica, pero sobre todo de colaborar con las instituciones de los países donde se encuentran estos para la procuración de justicia para las víctimas. Ajá. Bueno, este foro que recién ha habido aquí en la comarca lagunera puso el acento en algo que tiene que ver, que desgraciadamente ocurre en diversas instituciones. A propósito de instituciones, la Iglesia Católica es una de ellas, y que es la impunidad, ¿no? O sea, y sobre todo la prevención de casos como estos, que no nada más se tiene que combatir y que se tiene que adjudicar las responsabilidades a quien resulte culpable de haber violado o violentado alguna norma, sino que se prevenga, que no vuelva a ocurrir. Sí, yo creo que es importante que dentro de estos protocolos, y se han trabajado, es la prevención desde, por ejemplo, los seminarios, desde las instituciones que van seleccionando a quienes se involucran en ellas, porque hay que señalarlo, o sea, la iglesia no crea pederastas, sino son pederastas los que se vuelven religiosos, sacerdotes, y es ahí donde es la labor principal de la Iglesia Católica desde sus instituciones y órdenes religiosas, el prevenir que no llegue, que no pase, porque está en sus manos el hacerlo. Claro que la justicia y la impartición de la misma le corresponde a la autoridad, y que la Iglesia tiene un papel fundamental en los casos que ya existieron y que existen en este momento, de acompañar a las víctimas, de reconocer que es un problema, pero sobre todo de tomar el problema tan en serio que tome medidas para que esto no suceda, para que
el problema no se puede combatir de un día para otro, no se puede eliminar simplemente porque ya hubo una conferencia episcopal en el Vaticano, pero sí se pueden tomar acciones contundentes que le puedan dar una credibilidad, y más que una credibilidad mediática, una credibilidad a partir de los valores cristianos, ¿no? Porque si hablamos del amor, de la fraternidad, de los valores que anteceden por el ejemplo de Cristo, pues tenemos que hablar también de el entender y comprender a la víctima y su proceso, que es difícil, porque es difícil afrontar una situación como el abuso sexual, pero también una situación que viene desde una comunidad como es la Iglesia Católica. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que el sacerdote no se hace pederasta? El pederasta es el que se hace sacerdote. Sí, yo creo que es una cosa importante el señalar eso, porque todo, o sea, irnos a estas conjeturas donde todos son iguales o todos parten de esta premisa, o al ser parte de esta orden o de esta institución, automáticamente te haces pederasta, pues no lo es. O sea, y tampoco no, lo claro, es. no, Y no, no se trata de es. generalizar. La pregunta es porque de hecho hubo una polémica muy interesante que se generó en el sentido si el sacerdote, el que es pederasta, el sacerdote se hace pederasta o es el pederasta que ya lo es y se hace sacerdote. No, y esta misma polémica también existió cuando se develaron los lobbies gays, ¿no? O sea, si el sacerdote se hacía gay porque era sacerdote y no se podía casar, o el gay se hacía sacerdote para ocultar su homosexualidad. Y yo creo que ambas afirmaciones son pues muy complicadas de decir, es así porque es así. No, o sea, los contextos sociales, los contextos dentro de la misma iglesia van dando eso, pero sí creo que el pederasta pues no es porque es sacerdote, o sea, es una cuestión más allá, y que creo que el que existan estos procesos reales dentro de los seminarios y dentro de las instituciones que puedan prevenirlo, va a permitir el ver que la iglesia realmente está teniendo pues un apoyo real hacia el tema, y que no solo es un tema de agenda, ¿no? No es en todos los casos, pero los expertos en conducta humana han insistido que estas conductas son repetitivas. O sea, un pederasta generalmente también fue alguien violentado de una u otra manera, sexualmente, sí, claro, o con otro tipo de violencia. Y entonces, bueno, hay que escudriñar en el pasado de cada quien, y además hay que escudriñar también porque luego en la adolescencia o cuando están en ciertos niveles de preparación pudiera también ocurrir pues mucho de esto del tocamiento o de situaciones que les pongan pues una situación emocional tan difícil que luego incurran en el mismo tipo de conductas. Sí, de hecho, el Papa Benedicto acaba de pronunciarse el día de ayer a través de un documento. Ajá. ¿Benedicto? Benedicto XVI, el Papa Emérito, acaba de pronunciarse el día de ayer a través de un documento que avala el Papa Francisco y la Iglesia Católica, donde comenta que él considera que el tema de abuso sexual en la Iglesia Católica comienza a partir de los años 70, luego de la liberación sexual. Él considera que también es una línea que entra a la Iglesia Católica y que se vuelve complicada por esta doble moral en la que si estás en contra de ciertos posicionamientos, sobre todo en el área sexual, pues entonces eres un conservador o un mocho o una... bajándolo a términos más coloquiales, obviamente bueno, el texto no lo viene así, pero él dice que a partir de ahí hay un posicionamiento, pero sobre todo en los procesos de preparación para el ser sacerdote, el seminario. Hay que también señalarlo que anteriormente para ser seminarista se empezaba desde los 14 años, o sea, es muy joven, o sea, incluso hay quienes empezaban desde los 12 para hacer la secundaria, luego la prepa, luego ya todo lo que vendría a ser el seminario en forma, y entonces estamos hablando que son personas que no tuvieron esa oportunidad de ni siquiera salir y divertirse desde esta perspectiva social, sino estuvieron preparándose durante mucho tiempo, y es ahí donde la iglesia tiene que darse cuenta de cómo son sus procesos para las vocaciones, y que son cosas que se tienen que trabajar, que llevan tiempo, pero que se puede ir trabajando para darle una veracidad a estas víctimas. Ahora, esta situación de los abusos o de los contactos sexuales en la iglesia no es nuevo, no es de los 70, es de siempre.
¿no? Y de ahí que sea un tema que se venga discutiendo desde siempre también. Así es. Bien, Jorge, pues muchísimas gracias por traérnoslo a la mesa y nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, me pueden seguir a través de Twitter como @JorgeInformando y en Facebook como Jorge Saucedo. Muchísimas gracias, Jorge.